Perfecto. Bueno, esta noche nos estamos reuniendo después de tanto tiempo y vamos a tocar un tema que a mí me hizo mucho bien, como bueno, como todos los temas que Dios pone en el corazón para enseñarnos tanto al que comparte como a los que escuchan. Y este tema realmente da mucha esperanza. Este tema vamos a hablar sobre las promesas de Dios y cómo debemos afrontar los problemas basados en las promesas de Dios. Una de las cosas que hacemos usualmente cuando tenemos un problema a veces es pensar una y otra vez en el problema, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos enfermos, empezamos a, a pensar que todas las posibilidades negativas que pueden ocurrir, ¿no? Y si mi enfermedad empeora, y si aparte me internan, y si me tienen que operar, y si al operar me pasa algo. Entonces, tendemos muchas veces a acentuar el problema, a pensar tanto en el problema que lo hacemos más grande de lo que es. No decimos con eso que no tomemos acción cuando existe un problema, ya sea de salud, de dinero, un problema emocional. No estamos diciendo que no tomemos acción y que seamos indiferentes y que dejemos pasar el problema sin hacer nada. Pero lo que estamos diciendo es que muchas veces empezamos a pensar todas las cosas negativas que pueden venir de un conflicto. Entonces, cuando hacemos eso, aquí comenzamos con apuntes y como siempre compartiendo textos de la palabra, ¿no? Cuando empezamos a hacer y a concentrarnos en lo negativo, no ganamos nada. Simplemente acentuamos el problema, si nos preocupamos en exceso y empezamos a tejer todas las posibilidades negativas que pueden ocurrir, simplemente no vamos a ganar nada. Simplemente lo único que vamos a ganar tal vez es hasta enfermarnos. Si estamos enfermos, enfermarnos más. Si tenemos un problema económico, enfermarnos de verdad. ¿Por qué? Porque estamos magnificando el problema, ¿no? Es de la prédica que saqué, estos daban el ejemplo de que, ¿qué pasa si una pequeña moneda la ponemos muy cerca de nuestro ojo? Seguramente esa moneda va a tapar hasta va a poder tapar el sol, siendo que esa moneda es millones, billones, trillones más veces pequeña que el sol. Pero ¿por qué va a tapar el sol? Porque la estamos acercando demasiado a nosotros. La acción que estamos ejecutando de acercarla a nuestro ojo está magnificando su tamaño y haciéndola más grande de lo que es y causando un efecto nocivo que puede ser el hecho de que no podamos ver el sol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este tema, ¿de qué se trata? ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos los problemas? Más diciéndonos que somos personas creyentes. Esto también lo escuché en los devocionales que enviamos cada día. Coincidido este tema con algún devocional que hemos escuchado en los últimos días y que decía que siendo personas creyentes no podemos eh, caer en la angustia, no podemos caer en la desazón. Si decimos que estamos agarrados de la mano de Dios, si decimos que somos creyentes, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, no podemos caer en eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en vez de enfocarnos en el problema, tenemos que enfocarnos en las promesas de Dios. Que tenemos un montón de promesas en la Biblia, ¿no? Entonces, no debemos magnificar lo negativo, sino tenemos que magnificar lo positivo. Si, si estamos pasando por un momento económico difícil, creo que lo importante tal vez será magnificar las oportunidades que podemos tener, que podemos conseguir.
Yo he estado en esa posición y realmente uno a veces se duerme pensando, ¿y qué pasa si no tengo ningún ingreso durante esta semana? Peor si no tengo durante las 2 siguientes semanas, si no consigo alguna actividad, si no consigo algún pequeño servicio que dar, eh, y comenzamos a magnificar lo negativo. Por ejemplo, en problemas de salud, lo que ya habíamos dicho, si cuando estamos enfermos nos ponemos solamente a ver en el internet, eh, a investigar sobre la enfermedad que estamos sufriendo. No digo que no nos informemos. Lo que digo es que si nos dedicamos exclusivamente a eso todos los días y vemos una página y vemos otra, vamos a ver que hay experiencias de todo. Vamos a encontrar experiencias que dicen que con esta enfermedad hay personas que han durado apenas 2 meses. Ahí vamos a encontrar información de que a algunos esta enfermedad se les ha complicado de la siguiente manera, que han tenido secuelas de este tipo, secuelas del otro tipo. Entonces, si bien tendremos que informarnos, pero el error que cometemos es magnificar, enfocarnos en el problema. Y sin embargo, en la palabra tenemos promesas de Dios, promesas de Dios para la gente que hace lo que le agrada a Dios, los que son hijos de Dios. Porque es una cosa importante, es que siempre vemos eh, el vender por parte de algunos solo las promesas, como decía alguna vez una de nuestras servidoras tiempo completo en la iglesia, Daniela, que daba un sermón en el que decía, es bonito hacer una prédica de solo las promesas, pero ¿y qué de las obligaciones? Es bonito hacer una prédica de solo los derechos que tenemos como hijos de Dios, pero ¿y cuáles son nuestras obligaciones como hijos de Dios? Siempre que hablemos de promesas, y, y es algo que siempre recuerdo para tratar de modificar el comportamiento incorrecto que tengo en muchos aspectos, ¿no? Es que las promesas de Dios son para los hijos de Dios que hacen lo que le agrada al Señor, para las personas que tratan de dejar los hábitos dañinos, como en algunos de los devocionales de los últimos decía, eh, tienes que dejar el adulterio, la fornicación, tienes que dejar los arranques de carácter, tienes que dejarlos para poder abrir los canales de bendición. Entonces, siempre que hablemos de promesas, entenderemos que si tenemos un pecado oculto, que para nosotros, por supuesto, no es oculto, que nosotros lo conocemos porque sabemos en qué estamos pecando. ¿Quién sabe la pornografía? Sabemos que esta semana no hemos podido evitar la tentación de entrar a una de estas páginas, que tenemos una relación inapropiada, que definitivamente nuestro carácter es totalmente impulsivo y que esta semana hemos terminado peleando con compañeros de trabajo o con familiares o con personas de nuestra familia, de nuestro círculo íntimo, familiar. Entonces, para la gente en la iglesia podemos mostrar nuestra mejor cara, pero nosotros sabemos cuáles son esos pecados que ocultamos al mundo. Entonces, siempre que hablemos de estas promesas, es importante que todos reflexionemos que estas promesas son válidas para esas personas que tratan de hacer lo que le agrada al Señor. Muchas veces diremos, oh, no, conmigo nunca se cumplen estas promesas. Entonces deberemos analizar y ver si es que no tenemos un pecado oculto, si es que alguna de nuestras actitudes no está siendo una piedra de tropiezo para que estas bendiciones fluyan sin problemas, estas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces, cuando tenemos un problema de salud y damos por hecho de que estamos tratando de cumplir la voluntad de Dios, porque tener cero pecados es imposible. Somos seres humanos, como decía Pablo, justo no hay uno solo.
Pero si estamos tratando en esa lucha, si estamos en esa lucha de hacer lo que le agrada al Señor, entonces cuando tengamos un problema, debemos tener conciencia de que Dios nos ha prometido muchas cosas. Si tenemos un problema de salud, en vez de estarnos enfocando y rumeando en todas las posibilidades negativas que tenemos, ¿por qué no acordarnos de las promesas de Dios? Como por ejemplo dice Salmo 23:6, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Si tenemos un problema de salud, nos acordamos de esta promesa sabiendo que Dios va a ser bondadoso con nosotros y que su amor nos acompañará mientras estemos vivos. Y que bueno, si su plan es de repente a través de la enfermedad hacer que nuestro carácter se depure y hasta tal vez finalmente ir a su presencia, bueno, hasta la muerte es ganancia, dice Pablo. Pero con esta promesa nos daremos cuenta y tendremos siempre presentes de que por lo que está pasando ahora en temas de salud es algo temporal porque Dios nos ama y es bondadoso con nosotros, o tal vez en algún momento será tener la dicha de ya vivir al lado de Él. Si nos enfocamos en la promesa más que en el problema, seguro que pasaremos los problemas con gozo y paz en nuestro corazón. Otra promesa que podemos recordar cuando tenemos problemas de salud es esta, Salmo 91, 14 al 16, que dice, Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores, le daré muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Estas promesas están en toda la Biblia. Y en un momento difícil de salud, bueno, ahí tenemos. Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Dios nos pondrá a salvo. Y en un momento de dificultad de salud, seguramente que estas palabras nos ayudarán a sobrellevar mejor esos momentos y a tener fe de que esto de un modo o de otro terminará para bien. Yo les responderé, dice, y estaré con ellos en su angustia. Siempre Dios está en esos momentos difíciles y vale la pena enfocarnos en eso cuando estamos pasando ese momento de tormenta o de prueba. Otro versículo que podemos recordar en esos momentos es Salmo 139, 16. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. O sea lo que sea que pase, está en el plan perfecto de Dios. Y cuando ojalá que no tengamos que pasar, por ejemplo, hablando en esto por problemas o por pruebas de salud, por ejemplo, deberemos recordar que desde el primer minuto que hemos nacido, Dios tiene el control de nuestras vidas, que sabe cuándo dejaremos este mundo y que lo que tendremos que hacer es tratar de, en este corto tiempo que estemos aquí, corto en referencia, en relación a la eternidad, lo que tendremos que hacer es preocuparnos de tener una comunión, una relación íntima con Él. En este momento, en un momento de salud, quién sabe de dolor, como hay algunas enfermedades que provocan, ¿no? En ese momento de desazón, saber que Dios tiene el control, que Él ya ha definido cuándo nosotros vamos a partir y que si la enfermedad que tenemos ahora, si no es el tiempo, Él va a obrar porque Él ya lo tiene planeado todo.
¿Qué pasa si tenemos un problema de necesidad? ¿Qué pasa si pasamos? Porque usualmente las pruebas son salud, carencias o problemas emocionales, ¿no? Son los tres tipos de prueba. ¿Qué pasa si tenemos tiempos de carencia, que hemos perdido el trabajo, que ya no tenemos el ingreso o el negocio que teníamos, que por una u otro motivo ha quebrado, han cambiado las condiciones como ha pasado en la pandemia, muchos perdieron su trabajo, muchos tuvieron que cerrar sus negocios? Entonces, no debemos enfocarnos en ya, bueno, esto está perdido. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y seguramente no voy a poder conseguir lo que necesito para sustentar a mi familia. Esto es una desgracia. No creo poderme parar de esto. Eso es magnificar el problema. Y si nos enfocamos y magnificamos el problema, seguro que nuestra alma va a entrar en angustia. Y como hijos de Dios, no podemos permitir, no deberíamos entrar en un escenario así. Cuando tengamos problemas de necesidad, tenemos promesas de Dios que podemos recordar. Deuteronomio 30, versículo 9. El Señor, tu Dios, te hará prosperar en todo lo que hagas con tus manos y multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra. Si el Señor volverá, sí, sí, el Señor volverá a solazarse contigo para bien, tal y como se solazó con tus padres. Tenemos una promesa de que Dios no nos va a abandonar. Y aunque en esos momentos, como para mí fue uno de los momentos más difíciles de mi vida cuando perdí el anterior trabajo en el que estaba, y yo decía, ahora sí se acabó todo, podré conseguir de nuevo un trabajo con las mismas características. Me angustiaba el pensar siquiera cómo iba a sustentar mi familia. Pero aquí te dice que Dios te hará prosperar, que multiplicará el fruto de tu vientre. Y muchas veces cuando pasamos por un momento de carencia, de necesidad, es porque Dios está preparando algo mejor. Y en mi caso, por ejemplo, fue así. Realmente, si no se venía esa crisis en el anterior trabajo en el que estaba, hubiera perdido la oportunidad de estar en este lugar, en el que me siento muy cómodo, en el que eh, hay, tengo hermanos en Cristo que comparten esta fuente laboral. Es un lugar tranquilo, es un lugar, bueno, más que tranquilo, es un lugar donde a uno lo tratan bien, con respeto. Y yo digo, en su momento yo estaba desesperado cuando perdí el anterior trabajo, pero luego, habiendo transcurrido todos estos años y mirando hacia atrás, veo cómo Dios fue tejiendo todo, cómo Dios me sacó de ese lugar, preparándome para la oportunidad que se iba a generar aquí. Y así fue. Entonces, sí, el Señor volverá a solazarse contigo para bien, dice, igual que con tus padres, te hará prosperar. Sabemos que esos tiempos de prueba y de escasez, que sí, uno los pasa a veces, van a pasar, porque tenemos las promesas de Dios que te hacen estar seguros de que así va a ser. Malaquías 3 al 10, de la traducción lenguaje actual, dice, versículo 10, traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Ahí otra vez vemos la promesa de Dios. Pero como habíamos dicho al comienzo, estas promesas son para las personas que viven tratando de agradar a Dios. Sabemos que siempre vamos a pecar,
que siempre vamos a cometer errores, que decimos, nunca más me voy a irar con mi prójimo, por ejemplo, nunca más me voy a enojar, voy a tratar de controlar mi carácter impulsivo. Lo decimos y luego, por supuesto, caemos porque somos seres humanos. Pero la diferencia es que cuando ya somos hijos de Dios y cometemos ese error, realmente nos duele cometer ese pecado. Ya no es como antes, que hasta nos sentíamos orgullosos, ¿no? O sea, mm, nos airábamos con alguien de nuestro trabajo, inclusive con nuestra familia, y hasta decíamos que se lo merecía y que definitivamente es así como uno debe comportarse, porque si no nadie te respeta, por dar un ejemplo en ese tipo de pecado. Pero cuando ya somos hijos de Dios, sabes que eso lo tienes que cambiar. Y sabes y sabemos que van a haber muchos tropiezos. Pero la diferencia es que antes te sentías orgulloso de cometer ese error, hasta lo justificabas. Y ahora, cuando uno tropieza nuevamente, le duele y conforme va aumentando la comunión que uno tiene con Cristo, le duele mucho más. Realmente después de tener un tropiezo, se siente mal con Dios. Y aquí, por ejemplo, habla de nuestras obligaciones, de no ser mezquinos con Dios. En otros versículos hablan de nuestro comportamiento. Cuando padezcamos necesidades, cuando padezcamos una prueba en la que tengamos carencias, por ejemplo, tendremos que estar convencidos de que existen las promesas de Dios. Pero también será un momento para evaluar, como hemos dicho al comienzo, de si es que no hay algo que está provocando esta, este bloqueo de los canales de bendición. Pues si estamos tratando de agradar a Dios, tengamos por seguro a través de estas promesas que estos tiempos de carencia pasarán, porque Dios en un momento dado abrirá sus canales de bendición, abrirá las puertas y ventanas del cielo, como dice aquí, y enviará abundancia a los que son sus hijos. Otro problema, y ahora que mis hijos están pasando por la adolescencia, que a mí me llenó de esperanza es esta, ¿no? Cuando tenemos problemas emocionales, ¿con quién podemos tener problemas emocionales? Obviamente con todo el mundo, ¿no? Pasando por la persona más cercana, que puede ser nuestra esposa, por los hijos, hermanos, compañeros de trabajo, con quien uno tiene problemas. Pero seguramente que uno de los problemas que duelen más son los problemas y las preocupaciones por los hijos. Cuando vemos que un hijo no está siguiendo el camino que uno quisiera, y pueden haber varios caminos en los que no está siguiendo ese camino deseado. El más importante es que vemos que definitivamente hay una indiferencia total de nuestros hijos hacia los temas de Dios. Hay de parte de nuestros hijos una desorientación respecto a qué quieren hacer con su vida, laboralmente, profesionalmente hablando. Cuando vemos que nuestros hijos van llevando mochilas emocionales que hacen que como nos ha pasado a nosotros posiblemente, pero particularmente a mí, que tengamos fracasos con las personas que llegamos a tener una relación sentimental. Todas estas cosas son cosas que afectan a nuestro corazón como padres. Pero, ¿cuál es la actitud inadecuada? No, no, ya mi hijo no tiene remedio. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi hijo va a terminar mal, mi hijo le va a ir mal, mi hijo va a terminar divorciado, o sea, mi hijo va a terminar solo, mi hijo va a terminar en la calle porque es un irresponsable y no está tomando en serio algunas cosas.
Ese es el modo equivocado de afrontar los problemas como cristianos. Lo que tenemos que hacer es, en vez de enfocarnos y tejer las posibilidades negativas de la posible conclusión de un problema que tengamos, en estos momentos duros que uno pasa, es acordarse de las promesas de Dios. Por ejemplo, aquí tenemos Josué 24:14 que dice, si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Esta es una promesa que la escuchamos habitualmente eh, y que dice que el que ama a Dios, tarde o temprano su familia también va a ser parte del rebaño. No, no por herencia, ¿no? Porque nadie se salva. Ah, mi padre era cristiano, ahora yo hago lo que quiero. Y bueno, porque mi padre es cristiano, tengo una muñeca allá en el cielo y yo voy a ser salvo también. La salvación es una decisión personal. El acercarse a Dios es una decisión personal. Pero seguro que todos los padres que oramos porque nuestros hijos encuentren su camino a Dios y que somos hijos de Dios, debemos creer la promesa de que Dios en algún momento, no sé si lo veremos o no, ojalá podamos cerrar nuestros ojos viendo ese milagro, esa transformación en nuestros hijos, pero tenemos que confiar en que Dios, al ser sus hijos, Dios va a obrar en nuestros hijos y que un día va a ser el Espíritu Santo que ellos tomen esa decisión personal que tienen que tomar de aceptar a Cristo como su Salvador. Otro versículo que tenemos es el Salmo 112, versículo 1 y 2, que dice, alabemos a nuestro Dios, Dios bendice a quienes lo adoran y gozan cumpliendo sus mandamientos. Los hijos de la gente honrada dominarán el país, serán siempre bendecidos. Este es un salmo bello para tal vez los que estamos pasando por un momento así difícil, en los que dicen los hijos de la gente honrada. Esta es la versión traducción lenguaje actual que a mí me gusta porque es un lenguaje más digerible. Sin embargo, algo parecido dice en la traducción Reina Valera, que los hijos de Dios, a su vez sus hijos serán siempre bendecidos. Podrán pasar por momentos de desorientación, pero si somos hijos de Dios, tenemos que tener la fe de que ese momento va a ser temporal, porque la promesa de Dios está ahí y Dios, como dice un versículo, Dios no es hombre para no cumplir lo que dice. Y si bien Dios no va a hacer las cosas como nosotros queremos y en el tiempo que queremos, pero Dios, al ser Dios y al no ser hombre que incumple, tarde o temprano va a cumplir su palabra. Y tenemos que tener la tranquilidad, la convicción, por supuesto, seguir orando hasta el último día de nuestras vidas, para que Dios sepa que estamos agarrados de Él, pero teniendo fe de que Él cumple sus promesas y que un día nuestros hijos, si hoy están descarrilados, si hoy, quién sabe, están desorientados, si hoy están pasando por un momento difícil en su hogar, si están pasando por momentos más críticos tal vez, pasando por momentos de, de tener malas compañías, de estar en un ámbito en el que no deberían estar, de trago o de tal vez cosas más terribles. Confiemos en que Dios va a cumplir su promesa. ¿Qué pasa si
en el aspecto emocional, ya hablando de una pareja, ¿qué pasa si, si estamos solos y pensamos que vamos a estar solos para siempre? Esto es algo que yo he pasado también y que los que me conocen saben que hace un tiempo Dios me ha bendecido o haciéndome conocer a una persona maravillosa que yo creo que está en el, que sabemos que está en el plan de Dios. Hemos estado orando todo este tiempo y seguimos orando para que Dios nos guíe, pero puedo dar fe de que yo decía, ya me voy a quedar solo. No creo que ya haya esperanza, ¿no? Porque a veces uno se enfoca en ese problema y empieza a rumear eso, ¿no? No, ya no, o sea, ya me voy a dedicar solo a mis hijos, ya esto es imposible, además en estos tiempos definitivamente encontrar a alguien que valga la pena es imposible, alguien que ame a Dios de paso, ya doblemente imposible y uno empieza a cerrarse a las posibilidades. Entonces, ¿uno qué hace? Se enfoca en el problema, se enfoca en las cosas negativas, ¿no? Pero, ¿qué dice este versículo, Salmo 37:3? Dice, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Dios conoce las necesidades de nuestro corazón, nuestras necesidades, antes de que se las digamos en nuestras oraciones. Y no digo que no oremos, pero seguramente, y no seguramente, yo sé que muchas veces inclusive derramé lágrimas por la soledad por la que atravesaba. Pero dice, entrégale a Dios tu amor. Otra vez, no es un promesas cheque en blanco, ¿no? No, o sea, bueno, hagas lo que hagas, o sea, si estás teniendo un pecado oculto, pero, o sea, ni siquiera te sientes mal por cometerlo, no tienes ni intención de dejarlo, igual las promesas de Dios te van a llegar. No sé, puede que sí, porque Dios tal vez va a tener un modo diferente de comunicarse. No puedo hablar a nombre de Dios y decir, no, a esta persona no le va a llegar ninguna promesa de Dios, ¿no? Pero lo que reiteran una y otra vez los versículos es que nosotros seamos leales a Dios, que amemos a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Si uno está solo, de repente, bueno, tiene que enfocarse en esta promesa. Tarde o temprano, hasta del modo más milagroso, que yo puedo dar fe de eso, aparece lo que deseabas en tu corazón, ya no estar solo. Otro versículo, Proverbios 2:7, Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Dios ayuda y protege, ve las necesidades de las personas que, que la aman. Esta es traducción lenguaje actual. Dios ve esas necesidades y Dios te va a dar lo que quiere tu corazón. Éxodo 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Ahí vemos otra vez, mas a Jehová vuestro Dios, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, que sirvamos a Jehová. Otra vez viene la condición de que amemos, de que sirvamos a Jehová, de que hagamos lo que le agrada, de que revisemos nuestra vida si no hay un pecado oculto. Entonces Él bendecirá. Yo me he puesto a pensar en este tiempo de reflexión, de tal vez, no tal vez, hay cosas que debo corregir, que puede que sean las que están impidiendo la bendición para que mis hijos se acerquen a Dios. Que Dios está esperando simplemente ese cambio de actitudes para hacer fluir esos canales de bendición hacia mis hijos, por ejemplo,
Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Estas promesas son hermosas. Dice que Dios te dará lo que más deseas. Que Dios ayude y protege a quienes son honrados. Que Dios bendecirá nuestro pan. Entonces, aunque en este momento nuestras circunstancias sean difíciles, debemos tener siempre presentes las promesas de Dios. No enfocarnos en el problema, no enfocarnos en las circunstancias. Dios hará lo que prometió, dice este apunte. Las promesas de Dios son de Dios, no son de un hombre que no va a cumplir. Dios es fiel a su palabra. Dios hará que suceda lo que Él dijo. Otra más respecto a los hijos que están rebeldes. Proverbios 31, 28 al 29. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. ¿De quién están hablando? De una mujer, bueno, que ahora lo vamos a extrapolar a un hombre que cumple la palabra, que trata de cumplir, que trata de amar a Dios sobre todas las cosas. En algún momento, los hijos cambiarán de actitud. Si ahora nos ven de repente hasta con cierto desdén, en algún momento cambiará eso porque la palabra lo dice. También tenemos el ejemplo de Abraham y su actitud. Cuando Dios le prometió que iba a ser padre de una nación enorme, donde no va a poder contar la cantidad de personas. Eso le promete a Abraham, creo, cuando tenía 80 años, cuando su mujer era estéril y era mayor, era anciana. Abraham no se fijó en sus circunstancias, porque si se fijaba en sus circunstancias, definitivamente nunca iba a tener fe de que eso iba a ser cierto. Abraham se fijó en la promesa de Dios, y es en eso en lo que tenemos que enfocarnos. Por eso tengo este apunte que dice, no ponga atención en sus circunstancias. Puede que las circunstancias por las que estamos pasando ahora sean de carencia, sean de mala salud, sean de soledad, sean de conflicto en la familia, con la esposa, con los hijos. Pero no pongamos atención en las circunstancias, sino en las promesas de Dios. Romanos 4:18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, porque le dice a los 80 y de paso Dios decide cumplir su promesa 20 años después, ¿no? O la esterilidad de la matriz de Sara. Una vez más da énfasis en que Abraham no se fijó en sus circunstancias, solo se fijó en las promesas, y las promesas de Dios son las que debemos tomar en cuenta en estos momentos de incertidumbre en los que pensamos, ya han pasado 15 años, tal vez decía Abraham, ya han pasado 18 años, tal vez Dios no va a cumplir su promesa. No, Dios va a cumplir su promesa. Podemos tener proyectos o problemas en los papeles, puede que saquemos cuentas y no podamos salir de deudas. Solo necesitamos un toque del favor de Dios, una bendición que muchas veces cuando estamos en comunión con Él puede venir de un momento al otro, cuando menos lo esperamos. Así como Jesús convirtió el agua en vino, por ejemplo.
veremos como yo vi cómo se movieron las fichas. Vi cómo justo en el momento que tenía que salir de mi anterior trabajo, o sea, salí en el momento en que tenía que salir, Dios lo tenía todo calculado para que pueda agarrar esta otra oportunidad. Vemos cómo Dios detuvo el sol para que Josué gane una batalla, cómo Dios salvó de los leones a Daniel, que en el reino en el que él trabajaba lo meten a los leones como castigo a una ley que él había incumplido, que era adorar al gobernante. Por supuesto que esa ley él no la podía cumplir porque eso sería idolatría. Y lo meten a una fosa de leones y cómo Dios lo salva. Cómo Jesús alimenta a 5,000 personas con un par de, con unos cuantos panes y pescados. Tenemos que retroceder y ver en nuestras vidas todos los milagros de los cuales ya hemos sido testigos. Todas las veces que Dios nos ha salvado, tal vez de algún mal, todas las veces que como yo ahora recuerdo este tema de pasar del anterior trabajo a este, cómo Dios ha movido las fichas para llevarme a un lugar mejor. Y la verdad es que, para ser franco, en ese tiempo recuerdo y estaba cometiendo errores gravísimos, pero ya estaba tratando, ya había girado mi cabeza hacia Dios, pero estaba en un proceso de transformación como seguimos y seguiremos hasta el último día de nuestra vida. Dios va a empezar, va a terminar lo que dijo lo que empezó, lo terminará. Entonces seamos persuadidos de que las promesas de Dios se van a cumplir, de que aunque no veamos un camino ahora, como ahorita yo oro y oro por la salvación de mis hijos, y ahorita no veo qué puede, porque a mí no me escuchan. Pero Dios ya tiene y tengo que tener la fe de que Dios ya va a abrir un camino. Es más, ya lo tiene planificado, ya debe tener un plano de cómo va a llegar a mis hijos. Va a abrir un camino, aunque ahorita yo no vea aún. Podemos tener una temporada mala en el trabajo, mala relación con alguien de nuestra familia como de nuestros hijos. Pero tenemos las promesas de Dios. Números 10:35, y Moisés decía, Dios mío, levántate, haz que tus enemigos huyan espantados, haz que los que te odian se alejen de nosotros. Aquí, y cuando tengamos un problema, no tenemos que fijarnos en lo grande de nuestro problema, sino tenemos que enfocarnos en lo grande que es nuestro Dios. Tenemos que glorificarlo, engrandecerlo, y seguro que Él tomará el control de eso. Podemos tener un sentimiento de derrota, de autocompasión, de no, ya no voy a poder salir de esto, Señor. Pero tenemos las promesas de Dios. Salmos 18:38, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mis pies. Dios nos dará la fuerza para salir del momento en que estamos pasando. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma forjada pondrá contra los siervos de Jehová. Por eso reitero, de los siervos, de los que le quieren servir, de los que quieren que Dios agradar a Dios, pero en ningún momento estamos diciendo de los que son perfectos, de los que nunca cometen errores, porque no existe esa persona.
Salmos 57:5, esa gente me tendió una trampa para hacerme caer en ella. Eso me puso muy triste. Querían que me cayera en ese hoyo, pero ellos fueron los que cayeron. Dejemos que Dios pelee nuestras batallas. Me cuesta tanto entender eso cuando a veces siento la necesidad de discutir con la gente, ¿no? Yo tengo la razón, tú estás equivocado, y a veces no resisto esa tentación. Y justamente en esos momentos en los que sentimos que estamos siendo, que tal vez no, están siendo injustos con nosotros, acordarnos de estas promesas, de que aunque nos tiendan un hoyo, nos caben un hoyo para que nosotros caigamos, serán ellos los que caigan, porque Dios está peleando al lado de nosotros. Josafat era un rey de Israel que un día tuvo a 3 ejércitos rodeándolo. ¿Y qué hizo? Y la cantidad de soldados era de 10-1, o sea, imposible ganar eso en esa batalla con los pensamientos de la lógica humana. Pero ¿qué hizo Josafat? Oró y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Cuando se ve perdido Josafat, ora a Dios. Y en otras palabras, se enfoca en la grandiosidad de Dios, no en el problema terrible en el que estaba, ¿no? No se enfoca en, Señor, bueno, ahora sí estoy perdido. O sea, ellos nos llevan por 10 en cantidad de hombres, sino que empieza a glorificar y a decir: Dios mío, tú eres todopoderoso, Señor. ¿No eres tú el que ha hecho tantos milagros para su pueblo? Y ora, y por supuesto Dios escucha esa oración. Magnifica a Dios, no magnifica su problema. Moisés y los 12 espías, que manda 12 espías para que espíen la tierra que deberían conquistar. De esos 12 espías, 10 llegan diciendo: es imposible conquistar esa tierra. Está llena de gigantes, no lo vamos a lograr, además nosotros no sabemos ni pelear. Y gracias a esa actitud, a todo el pueblo de Israel, excepto a 2 personas, a 2 de los 12, que sí dijeron: es cierto que hay gigantes, es cierto que va a ser difícil, pero es cierto que nuestro Dios es más poderoso que esos gigantes y que todos los problemas que vamos a enfrentar al conquistar esas tierras. Esas 2 personas se ganaron, no se ganaron, Dios les concedió el derecho de entrar a la tierra prometida por confiar en Él, por enfocarse más en la grandiosidad de Dios y en los problemas. El resto murió en el desierto. David y Goliat es otra prueba que primera de Samuel 17-37 dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Sabemos esta historia súper conocida, que todos los soldados, hasta los mejores soldados de Israel, estaban muertos de miedo ante Goliat, porque era un gigante. Pero David tenía tanta fe, porque David se enfocaba en lo grandioso que es Dios, y no se enfocaba en que él era pequeño al lado del gigante. Sé que es en teoría fácil decir que hagamos siempre eso, pero eso es lo que nos pide Dios. Hay que, hay que girar el telescopio, hay que girar, eso quiere decir, hay que girar totalmente el punto de vista del modo en que vemos todo.
Veamos que Dios es grandioso, que solo necesitamos un toque de Dios, un soplo de su aliento en nuestra dirección para que todo cambie y que lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Él abrió el mar rojo para el pueblo hebreo. ¿Y por qué no va a abrir un camino en nuestra vida para que podamos disfrutar de lo que deseamos? Como ejemplo, la conversión de nuestros hijos, el que ellos se vuelvan servidores. ¿Por qué no lo va a hacer Dios? Zorobabel era otro personaje de la Biblia que tenía que reconstruir los muros de Jerusalén. Tenía problemas por todo lado, materiales, trabajadores, tal vez como tendría un constructor ahora. Pero ¿qué le dice? ¿Qué dice en Zacarías 4, 7 al 9? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a él. Habla con fe, diciéndole al monte que va a desaparecer, ese problema se va a volver en una llanura. Y finalmente, una promesa bella también que está en la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios. Para los que aman a Dios, todo irá para bien. Porque existen un montón de promesas para los que aman a Dios. Seamos personas que aman a Dios y hagámonos herederos de esta promesa. El resumen es muy sencillo de lo que hemos compartido hoy y es que debemos enfocar en la promesa de Dios y no en el problema. Que debemos enfocarnos en lo grande que es nuestro Dios, en lo poderoso que es nuestro Dios y en las promesas que están escritas ahí, firmadas por Él, pero que tenemos que hacernos herederos de estas promesas amando a Dios, tratando de hacer lo que a Él le agrada. Siempre buscando la aplicación de lo que hemos visto, analicemos algunas cosas de nuestra vida. ¿Vivimos atormentados por nuestras circunstancias? ¿Vivimos agobiados diciendo estos problemas nunca se van a solucionar? ¿Nunca voy a ver la luz al final del túnel? Siendo cristianos vivimos así. Somos de esas personas preocuponas que siempre nos preocupamos por el futuro y qué será de aquí a 5 años y cómo nos irá y tendré lo que necesito el siguiente año. Espero que el siguiente año Dios me provea. Ojalá que no pasen cosas malas. Estamos todo el tiempo pesimistas, viviendo así nuestra vida. Pues esta palabra que hemos compartido nos hace un llamado a tener fe, a enfocarnos, un llamado a enfocarnos en las promesas de Dios, a magnificar la imagen de Dios y no la imagen de nuestros problemas, a enfocarnos en sus promesas, a amar, a servir a Dios, a hacer lo que le agrada a Dios. Ese es el llamado. ¿Para qué servirlo, agradarle? Para hacernos herederos de estas promesas, que son promesas hechas a sus hijos, a los hijos que le aman. Y bueno, también como siempre, para las personas que por primera vez están escuchando de Dios o que ya han escuchado varias veces y que todavía no han dado este paso que voy a mencionar ahora, les hacemos un llamado a, así como hizo el llamado buen ladrón en la cruz, hacemos un llamado para que tú, te ganes la salvación, para que tú estés en la vida eterna.
así como el buen ladrón, en los últimos minutos de su vida se ganó la salvación. Y esto se hace de dos maneras, así como el buen ladrón. Una es entregando tu vida a Dios, reconociéndolo como tu Salvador, diciéndole como el buen ladrón, Señor, el día que yo parta de este mundo te pido, porque tú eres mi Salvador, que me lleves a tu presencia y que comparta contigo la eternidad. Y así como hizo el buen ladrón que reconoció que era ladrón, que él tenía, era justo que él esté crucificado, que nosotros aceptemos que somos pecadores y que necesitamos de su perdón. Te pedimos, Señor, te damos gracias, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que obre en nuestros corazones, que una vez terminada nuestra reunión, sea el Espíritu Santo que vaya haciéndonos digerir esta palabra, que vaya haciéndonos entender, que vaya hablándonos de manera específica para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, amado Dios, que seas tú bendiciendo a, a todas las personas que escuchen este mensaje, Señor. Te pedimos que sea tu palabra transformando nuestras vidas. Todo esto en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermano, amén. Un segundito.